Buenos días. Les voy a preguntar esto hoy. ¿Puede una persona ser al mismo tiempo traidor y leal? Un traidor puede ser un leal al mismo tiempo. Dante puso en el último círculo del infierno a los traidores, y allí él y Virgilio, peregrinando en su terrible viaje, se encuentran con el conde Ugolino, que le robe por toda la eternidad la nuca al arzobispo Ruggeri, que lo traicionó. En realidad los dos son traidores, por eso están allí, ¿no?, sumergidos en un lago de hielo. Ugolino había traicionado a su patria y Ruggeri lo había traicionado a Ugolino. ¿Cómo lo traicionó? Le dijo que se reunieran para llegar a un acuerdo y luego lo hizo encerrar en una torre, donde además encerró a los dos hijos de Ugolino y a dos sobrinos y los dejó morir de hambre. En el fondo del infierno, Dante pone a los traidores y pone allí a la peor traición que se puede hacer, que es negarle el pan a un niño, ¿no? Un pecado del que toda la humanidad es responsable, hoy, aún hoy, ¿verdad? Pero Dante, con gran sabiduría poética y humana, puso allí en ese terrible lugar, no a los niños, desde luego, que no están allí, sino a su padre y a ese malvado que los condenó a una muerte escalofriante. Pero la pregunta inicial es si un hombre puede ser a la vez traidor y leal. De este tema se ocuparon, hasta donde yo sé, dos escritores de nuestra lengua que son Francisco de Quevedo y Borges. Quevedo, en el último libro que escribió, La vida de Marco Bruto, aborda este tema de una manera muy elocuente, porque él se da cuenta, comprende que Bruto, el asesino de César, ¿verdad?, el jefe de la conspiración, que en el año 44 a.C., el 15 de marzo del 44 a.C., determinó el asesinato, la muerte, el magnicidio de Julio César en el Senado de Roma. Bruto se siente, desgarrado por dos contrarias lealtades. La frase es de Borges, claro. Bruto cree que César está destruyendo la República, que se ha hecho nombrar dictador vitalicio, y que esto va en contra de la Constitución de la República Romana, y que el poder de César va a ser unipersonal y se va a convertir prácticamente en un monarca. Como esto es una traición a la patria, él considera que el único camino que tiene es matar al dictador. El problema que tiene es que el dictador lo considera su amigo y además le ha hecho toda clase de favores para ganarse su amistad, dejando de lado que son de partidos opuestos. César sabe que Bruto no piensa como él. Hay una leyenda muy conocida según la cual César pensaba que Bruto podía ser su hijo, dado que era hijo de una mujer que había sido amante suya en su juventud, y por la edad podía perfectamente ser su hijo. Nunca sabremos si lo era, ¿no? Lo que sí sabemos es que los historiadores que contaron la historia, Suetonio, Plutarco, nos dicen que en el último aliento César le dijo a Bruto: tú también, hijo mío. El caso más patético de traición que podamos conocer. No obstante, si fue o no un parricidio, no lo sabremos nunca. Queda siempre esa ambigüedad en la historia romana. Sí nos importa saber que César creía eso, ¿no? Eso hizo más terrible esa caída final. Como sea, Bruto tiene este conflicto interno entre la amistad y el amor a la patria, digamos. Por lo menos así lo pensó él. Entonces, Quevedo le hace decir a Bruto esta frase que les voy a leer. Yo nunca fui enemigo de César, sino de sus designios. Antes, tan favorecido, que en haberle muerto fuera el peor de los ingratos, si no hubiera sido el mejor de los leales. Extraordinaria antítesis, típicamente quevediana, típicamente romana, porque Quevedo en este último libro sigue de cerca el modelo de los escritores romanos y le gusta mucho ese estilo simétrico y antitético. Yo nunca fui enemigo de César, sino de sus designios. Antes tan favorecido, por él obviamente, que en haberle muerto
fuera el peor de los ingratos si no hubiera sido el mejor de los leales. Ingrato con César, leal con los romanos, con la patria. Este es el hombre, ¿verdad? El hombre romano que Quevedo nos presenta. Shakespeare también, desde luego, en su obra de teatro que se titula Julio César, nos muestra a un Bruto que no tiene dudas en cuanto al deber que se le impone, a pesar de esa amistad, es decir, tiene que cumplirlo porque es un deber para con su patria, matar al tirano. Al final, sus propios enemigos, ¿no?, cuando lo ven muerto, dicen que la naturaleza entera podía mostrarlo a Bruto como ejemplo y decirles a todos, este era un hombre. Y bien, ese hombre fue a la vez un leal y un traidor, según Quevedo. Borges retoma el tema infinidad de veces, es uno de sus temas más importantes, yo creo, ¿no? Si rastreamos su literatura encontramos muchos cuentos y poemas donde aparece esta cuestión de la traición. En un poema Borges dice, como todos los hombres, un personaje del que está hablando, fue traicionado y fue traidor. En otro poema dice, te ofrezco la lealtad de un hombre que nunca fue leal. Es decir, que esa idea de traicionar, de no poder ser leal porque otra cosa nos solicita, porque otra lealtad nos obliga a violar la anterior, está en el pensamiento de Borges y en muchos textos que podríamos nombrar el famoso tema del traidor y del héroe, ¿no?, donde justamente un personaje de la historia irlandesa encarna simultáneamente las dos cosas, es un traidor pero luego se convierte en un héroe, ¿no? Y bueno, en el jardín de senderos que se bifurcan, en tres versiones de Judas, Judas, prototipo de la traición, ¿no?, también aparece esta cuestión. Pero yo creo que el cuento más profundo sobre esto es el cuento que se llama El Indigno, que está en el informe de Brody. Y allí hay un muchachito de barrio, un rusito, dicen, ¿no?, o sea, un judío, que es invitado por el jefe de una pequeña banda de ladrones a formar parte de la banda y acepta, aunque se cree indigno de semejante honor. Él es un pobre muchachito a quien todos desprecian en el barrio, parece que todos sospechan que es virgen, lo cual es una vergüenza para un muchacho, entre otras cosas. Él se siente débil, se siente inferior y de pronto un tal Ferrari, que es un matoncito del barrio, le ofrece su amistad. Él intenta esquivar esta amistad, pero no puede, el otro no lo deja. El otro prácticamente le impone esa amistad y esa complicidad con la banda de ladrones. Así que es el muchachito que se llama Santiago Fishbane, ¿no?, el personaje, el héroe de este cuento, que además cuenta su propia historia, Santiago Fishbane, tiene que aceptar esa amistad e integrar la banda, pero a último momento denuncia a sus compañeros a la policía. Le habían encomendado una misión en un robo y él un día antes, o dos días antes, va a la comisaría y denuncia a sus compañeros. Entonces los policías reciben la delación con asombro y uno de ellos le pregunta, no sin sorna, ¿vos venís con esta denuncia porque te crees un buen ciudadano? Extraordinaria la captación de la mentalidad del policía, ¿no? Por más que esa delación le convenga, le resulta repulsiva la idea de la delación, la idea de que alguien traicione a sus compañeros, aunque sean delincuentes. Entonces Santiago, que le está contando esta historia a Borges, acota y refiere lo siguiente. Sentí que no me entendería y le contesté, sí señor, soy un buen argentino. Borges ha dicho en algunos ensayos que para los argentinos la amistad es una pasión y la policía una mafia. ¿Cómo un hombre va a delatar a sus compañeros a la policía? ¿Cómo vamos a delatar a alguien que nos ha ofrecido su afecto? Sin embargo, Santiago Fishbane siente que tiene el deber de hacerlo, evidentemente, aunque no explica mucho, ¿no? Él no explica por qué lo hizo. En realidad no nos explica nada, queda a nuestro criterio averiguar las causas profundas por las que Santiago Fishbane delató a Ferrari
a quien después la policía, por supuesto, esperó en el lugar indicado y lo mató a balazos. Entonces, yo creo que mi interpretación, al menos de este cuento, es que Fishbein sintió que su deber como ciudadano era impedir que se cometiera ese delito y que la única forma que tenía era hacer lo que hizo, delatarlos a sus compañeros. Y quizá en el fondo, como él se sentía, dice siempre, indigno de ser amigo de Ferrari, pensó que era la única manera de salirse de esa banda y de esa frecuentación, ¿no? De esas compañías. Vaya a saber. Aquí tenemos también, como en el cuento de Rosendo Juárez, en el fondo, la cuestión de la libertad de conciencia y la libertad de acción y de la responsabilidad de lo que hacemos. Evidentemente, durante el resto de su vida, Santiago cargó con el peso de haber hecho lo que hizo. No dice que esté arrepentido, pero se lo cuenta ya de viejo a un hombre que lo viene a visitar a su librería. Dice que nunca le había contado aquel suceso ni a su propia esposa. Será que le pesaba en la conciencia. Esta fue entonces mi reflexión hoy sobre este tremendo tema del traidor y del héroe. Santiago habría sido, sin duda, habrá sido con Ferrari el peor de los ingratos. Y quién sabe si no fue también, en alguno de los mundos posibles, el mejor de los leales. Gracias.